Shalom a todos, me da mucha alegría poder compartir desde este lugar sagrado la clase que fue anunciada, ¿verdad? La tercera reforma, esta vez en su quinta entrega. Impresionante, ¿no? Yo pensé que iba a ser una sola clase, vamos por 5, ¿verdad? Eso es importante, sumamente importante, que los que no vieron la clase pasada, que fue entregada en New York este pasado sábado en la tarde. La clase está en YouTube. La clase está en live stream también, en el canal de live stream, en el canal de YouTube. Eso es críticamente importante que la vean. Sumamente importante que la vean. Esa clase de la semana pasada. Y sobre la base de lo que ya hemos venido enseñando, es que estamos construyendo la clase de hoy. Es decir, la tercera reforma, quinta parte. Lógicamente, si hablamos de una tercera reforma, es porque existen dos previas. ¿Verdad que sí? No se puede hablar de tres sin que el cerebro piense que hay dos previos. ¿De cuál fue la primera reforma? Es exactamente lo que hemos venido hablando desde un principio. La primera reforma tuvo lugar entre los años 100 al 380 de la era común, cuando el cristianismo histórico logra suplantar el paganismo como la religión oficial del Imperio Romano y establecerse en su lugar no solo como una religión legal y autorizada, sino como la religión oficial del imperio. No vamos a analizar todas las cosas que llevó al cristianismo a reformar todo el imperio y producir los cambios culturales, sociales, políticos más grandes que el mundo alguna vez haya conocido. Es un tema extraordinario, pero nos tomaría muchísimo tiempo analizarlo académica e históricamente. ¿Cuáles fueron todas las causas que hicieron posible eso? Sin embargo, debido a la importancia que tiene, voy a tratar de resumir aquellos aspectos que fueron críticos en ese proceso de reemplazo, de subversión del paganismo como la religión del imperio romano de aquella época. Varios factores fueron decisivos. Voy a mencionar lo siguiente. En primer lugar, hay una ley universal muy interesante. Esa ley es la ley de que no existen espacios vacíos. ¿Okay? No existen espacios vacíos. Basta estudiar la historia para uno darse cuenta que cuando desaparece la influencia de un imperio mundial y se crea un vacío, otro imperio surge para llenarlo. Entonces, en la vida no hay espacios vacíos. No hay espacios vacíos. Cuando esos espacios vacíos se dan, algo o alguien lo llena. Y eso es exactamente lo que ocurrió. El judaísmo no subvirtió el paganismo. El judaísmo no fue capaz de erradicar el paganismo del Imperio Romano, porque lamentablemente, para bien o para mal, el establishment judío de aquella época no tenía mucha intención en tal obra. ¿Y cuál es la ley de los espacios vacíos? Que cuando alguien no hace el trabajo, otro lo hace, ¿verdad? Otro lo hace. Alguien dijo que la única cosa que tienen que hacer los justos para que los malos adquieran preponderancia y se apoderen del poder, ¿qué cosa es? No hacer nada. No hacer nada. Si los justos no hacen nada, ¿alguien lo va a hacer?
¿Y quiénes existen si no hay justos? Los injustos. Los injustos. Y esto es un desafío para todos nosotros, porque la Escritura dice, si los fundamentos son quitados, ¿qué tienen que hacer los justos? Si los fundamentos son quitados, ¿qué tienen que hacer los justos? Sí, aunque algo es cierto y no lo podemos obviar, es que la popularidad del judaísmo en el Imperio Romano facilitó la entrada del protocristianismo como la fuerza capaz de remover eventualmente el paganismo. Tenemos evidencias históricas de cómo muchos paganos fueron traídos cercanos a la sinagoga. Fueron atraídos por varias cosas que el judaísmo ofrece que el paganismo no tenía. Entre otras, por ejemplo, el judaísmo ofrecía el monoteísmo judío. El monoteísmo. Y fue para los paganos muy curioso que los judíos adoraran y sirvieran a un Dios que no se veía y que no se podía tocar. Y eso sin duda es el aporte más grande que el judaísmo ha hecho al mundo. La racionalización de lo abstracto de Dios. Y esa racionalización de lo abstracto del Dios de Israel fue lo que atrajo la curiosidad de los paganos por ver si podían tener una razón para encontrarse con un Dios que no se puede ver, que no se puede tocar. Que por supuesto, los paganos inteligentes, los paganos pensantes, tuvieron aquí un tremendo desafío. Un tremendo desafío, porque cuando ellos van a la sinagoga judía, ellos se encuentran que el judaísmo enseña, no te harás imagen de ninguna cosa que está arriba, ni ninguna cosa que está abajo. No te harás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás delante de ellos. No los honrarás, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el proceso de la racionalización de lo abstracto del Dios de Israel, es imposible hablar sin crear mentalmente una imagen del Dios de Israel. ¿Cuál es la diferencia entre una imagen tallada y una imagen mental? Porque cuando el rabino de la sinagoga enseñaba el brazo de Dios, los ojos de Dios, los oídos de Dios, el dedo de Dios, está usando una imagen. Y la Torá prohíbe hacerse imagen. Y esa curiosidad por el monoteísmo judío en esas circunstancias atrajo a muchos paganos pensantes, incluyendo filósofos. Y segundo, el judaísmo ofrecía algo que ellos no tenían: el sentido de comunidad que brindaba la sinagoga, el sentido de comunidad que ofrecía la sinagoga judía. Los judíos siempre procuramos vivir en comunidad. Nos amamos, nos cuidamos unos a otros,
procuramos hacer negocios entre nosotros, nos vemos 2 o 3 veces por semana, especialmente en Shabbat. Pasamos prácticamente el día entero en Shabbat juntos, compartimos, comemos, bebemos, nos reímos, nos contamos cuentos e historias, socializamos. Ellos no tenían eso. El judaísmo ofrecía eso. De hecho, el judaísmo mantuvo las reuniones sinagogales abiertas a los paganos que deseaban asistir y explorar el judaísmo con una motivación pura. No solamente eso. Los oficiales de la sinagoga tuvieron cuidado de tener traductores que facilitaban el entendimiento en la lengua vernácula de la enseñanza hebrea que se daba en el servicio sinagogal. Que primero se enseñaba en hebreo, después se traducía a la lengua vernácula, para que la gente que asistía entendiera. Los que se acercaron al judaísmo descubrieron esa riqueza. Descubrieron esa riqueza ética que el judaísmo tenía. Y todo eso aportaba un sentido de comunidad y un sentido de pertenencia que los paganos no tenían en su religión. Sin embargo, esto no fue suficiente para que el judaísmo erradicara el paganismo del Imperio Romano, toda vez que, aunque muchos paganos se acercaron al judaísmo, incluso algunos se hicieron judíos. Famoso caso de Onkelos. Eran una minoría. La mayoría de los paganos del imperio veían al judaísmo con suspicacia. Con suspicacia. Muchas prácticas judías parecían repugnantes a los paganos. Especialmente la circuncisión de los niños, por ejemplo, a los 8 días de nacido. Los paganos interpretaban la circuncisión de un niño judío como algo cruel, bárbaro. Y sumemos a eso el hecho de que los judíos se mantenían mayormente aislados de los paganos por nuestras estrictas leyes de Kashrut, nuestras leyes alimenticias. Y además de eso, para los paganos trabajar todos los días de la semana era señal de prosperidad. Dejar de trabajar todo un día, como era el caso del judío, no era visto con buenos ojos. Y el Shabbat judío le resultaba ilógico, impracticable. Y por otro lado, el judaísmo con la mira de mantenerse lo más puro posible, hacía un enorme esfuerzo por no mezclarse, por no juntarse con los paganos, de no socializar con los paganos, de no entrar siquiera bajo el techo de un idólatra, porque eso iba a facilitar que los hijos se conocieran, se enamoraran, y como resultado iban a surgir matrimonios mixtos que darían al traste con ese sentido de santidad de la nación de Israel como una nación separada del resto para propósitos únicos y sagrados. Incluso el judaísmo, los grandes maestros del judaísmo prohíben el uso de vino producido o manipulado por paganos, con la mira de no fomentar lazos sociales demasiado familiares que acerquen a los niños judíos a las niñas de los paganos
y a los niños paganos de las niñas judías. Esto era como un cerco de protección. Y eso hacía prácticamente imposible para el judaísmo de entonces interactuar de una forma significativa al punto de ser causal en la erradicación del paganismo. No sucedió así con el cristianismo, ni con el protocristianismo primero, ni con el cristianismo después. Los cristianos, especialmente a partir del siglo II, cuando comienza ese proceso de separación de sus raíces hebreas y se establecen como casa aparte, ya no guardan los rituales judíos, no practican las cosas judías, no practican las restricciones alimenticias, no practican la circuncisión, ya no observan el Shabbat y de esa manera no tuvieron problemas de interacción con la comunidad pagana porque ellos eran expaganos también. Tenían familias del otro lado, tenían amigos del otro lado, tenían parientes del otro lado, tenían negocios del otro lado y la interacción se mantuvo. Lógicamente tuvieron mayor éxito en comunicarse con aquella religión y con aquella sociedad y ganar adeptos. Por supuesto, el judaísmo, como dije, tanto en aquellos días, aún hasta nuestros días, abría sus brazos a todos los paganos que se acercaran para conocer la fe y práctica judía, pero no tenemos evidencias históricas del judaísmo haciendo proselitismo entre los paganos. Tenemos registros históricos que demuestran que muchos paganos del Imperio Romano se convirtieron al judaísmo y fueron admitidos en la comunidad judía, si como justos de las naciones o como prosélitos. Y tenemos registros históricos que demuestran también que muchos paganos asistían a las sinagogas judías, simpatizaban con la fe y con las prácticas judías, pero nunca se convirtieron al Dios de Israel. Eran simplemente simpatizantes que giraban alrededor de esa línea fronteriza entre ambas religiones. Sin embargo, a pesar de eso, no hay evidencias históricas, por lo menos no hasta nuestros días. No hay evidencias históricas de judíos intencionalmente, exprofesamente, saliendo de las sinagogas a las calles y ciudades paganas, buscando la conversión de los paganos y trayéndolos al judaísmo dentro del Imperio Romano. En otras palabras, y para usar un lenguaje que muchos de nuestros hermanos y amigos que nos siguen diariamente en toda Iberoamérica puedan entender, no hay evidencia histórica de que los judíos tuvieran una misión evangelizadora del Imperio Romano. El judaísmo de alguna manera prefirió creer que si Dios quería que los paganos conocieran al judaísmo y se convirtieran al Dios de Israel, Dios mismo los traería y ellos lo recibirían, pero no vieron la necesidad de ir a buscarlos con un plan concreto de alcance. En otras palabras, el judaísmo pensó que de alguna manera Dios trataría con los paganos y usaría sus propios medios para la salvación de los paganos. Así que la política del judaísmo de aquella época fue: nosotros aquí, ellos allá. Si vienen, los recibimos y los instruimos. Pero si no vienen, nosotros no iremos. No es necesario ir. Y si lo hacemos, vamos a sufrir un grave daño. Y podríamos comprometer nuestro judaísmo. Y podríamos comprometer nuestro estatus como nación del pacto. Y más bien corremos el riesgo de mezclarnos con ellos. Así que mejor nos quedamos tranquilos aquí
que Dios sea el que resuelva ese asunto con los paganos. Eso fue a vuelo de pájaro la manera como el judaísmo en sentido general vivió en los días del Imperio Romano. Lo interesante de todo esto es que el paganismo tenía el mismo modelo, la misma posición, el paganismo. No hay evidencia histórica que demuestre que los paganos salían a convertir a los judíos al paganismo. No hay evidencia histórica. No hay evidencia histórica de que los paganos iban a otras religiones para buscar adeptos. Es decir, el paganismo tampoco era una religión misionera. No tenían un programa de evangelismo, para usar un término que ustedes conocen perfectamente bien. El cristianismo fue un asunto fuera de serie. El cristianismo se convirtió en una fuerza misionera. Nada visto antes en toda la historia del Imperio Romano. Y como no tenía la oposición del judaísmo, porque el judaísmo no era misionero, ni la oposición del paganismo, porque tampoco era misionero, entonces eso dejó el camino abierto para el trabajo misionero del cristianismo. ¿Me sigues aquí? ¿Por qué? Porque cuando hay un espacio vacío, alguien lo llena. ¿Por qué los cristianos se volvieron esa fuerza misionera impresionante que subvirtió el paganismo al Imperio Romano, que logra legalizarse y eventualmente establecerse como la religión oficial del Imperio Romano en el año 380? La respuesta es muy simple. El cristianismo estaba convencido que si las personas continuaban siendo paganas y estaban convencidos de que si las personas paganas seguían dando culto a los dioses e ídolos paganos, se iban a ir al infierno y no tendrían parte en el mundo por venir. ¿De dónde aprendieron ellos del Geinón? ¿De dónde aprendieron ellos la idea de un mundo por venir? Esa es la herencia del judaísmo. Lo aprendieron del judaísmo. Lo que el judaísmo cayó, el cristianismo lo propagó. Por tanto, sentían la enorme necesidad, por amor, de compartir su fe con los paganos, porque los consideraban totalmente perdidos y excluidos. Entonces, en la mentalidad cristiana está la idea de que a menos que los paganos se arrepientan y se conviertan y abandonen sus ídolos y profesen lealtad y tengo que decir el nombre porque así es como ellos lo presentaron, Jesús Christos, estarían sujetos al juicio del infierno. Y esta es la manera como los cristianos pensaban, esta es la manera como los cristianos enseñaban, y por lo tanto ellos se sentían comprometidos con hablar de su nueva fe a los paganos, que en la mayoría de los casos era su propia familia. Como el Dios de Israel era invisible, tal Dios era incomprensible para la mayoría de los paganos. La mayoría de los paganos no podían concebir la divinidad sino en términos tridimensionales. El cristianismo encuentra entonces un punto un punto gravitacional, un common ground teológico con esta posición
en la tangibilidad teológica del paganismo, presentando la figura histórica de Jesús Cristo como una realidad divinal tangible que facilita a los paganos del imperio un mejor entendimiento del Dios de los cristianos. Jesús de Nazaret, el Mesías judío, fue adaptado a la mentalidad de los paganos. Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach, fue editado de una forma que fuese aceptable por los paganos en su mentalidad y en su cultura, y creando ese puente resultó mucho más fácil para los paganos entender el mensaje cristiano. Y de esta manera, un ex pagano, ahora cristiano, le hablaba a otro pagano porque conocía muy bien cómo pensaba, conocía muy bien cómo sentía y cómo vivía ese pagano, por cuanto él mismo era pagano antes. Y uno le hablaba al otro, y el otro al otro, y el otro al otro, y otro a otros, y a otros y a otros. Una mujer convertía a una mujer, el marido a sus amigos. Y en la fuerza de, digámoslo así, del machismo señorial del imperio que había en aquella época, cuando un hombre, cuando el cabeza de familia se convertía, todo el mundo en la casa lo seguía. Lo seguía la mujer, lo seguían los hijos, todo el mundo lo seguía. Por eso encontramos a un judío diciéndole a un pagano: cree en el Señor Yeshua HaMashiach y serás salvo tú y tu casa. Porque Saúl sabía que cuando un pagano decía por aquí, el resto lo seguía. Hoy día no, hoy día las mujeres no hacen así. ¿Verdad que no? ¿O verdad que sí? Ignacio, ¿sí o no? Creo que te metí con un problema, hermano. Entonces se creó toda una red de transmisión, de comunicación impresionante, impresionante. No había forma, no había manera de detener aquello. Lo tapaban por un lado y salían por 3. Lo tapaban por 3 y salían por 10. Porque no hay ejército en el mundo que pueda controlar a una población. Hay un guardia por cada 1000 habitantes. Hay un policía. ¿Cuántos policías tenemos aquí en la ciudad? Pues tú no puedes tener un policía para cada persona. Tú no puedes controlar una por una a todas las personas. Imposible. Entonces, los cristianos no se reunían en edificios públicos como sucede hoy día. Se reunían en las casas. No hay evidencia histórica de la construcción de templos cristianos antes del año 250 de la era común. No hay evidencia histórica. No existían templos cristianos antes del año 250. Entonces, ¿dónde se reunían? En las casas. En las casas. ¿Y cuántas personas caben en una casa? Por muy grande que fuese. 10, 15, tal vez 20 personas. Esas casas se convirtieron en redes de educación. Se convirtieron en redes de convivencia. Se convirtieron en centros de participación. Y para usar un lenguaje que ustedes allá entienden perfectamente, se convirtieron en centros de evangelismo explosivo. Mire entonces este cuadro.
El judaísmo no es misionero. El cristianismo sí. El judaísmo es socialmente exclusivo. Es decir, no salía a buscar prosélitos. Existía solo para los judíos. El judaísmo era con puertas cerradas. En ese sentido. El cristianismo no. El cristianismo era de puertas abiertas. El cristianismo era inclusivo. Los buscaba y los traía a todos por igual. Pero aquí se da un fenómeno muy interesante, y es que teológicamente el cristianismo hereda del judaísmo exclusividad teológica, no social. Yanchi, ¿me está siguiendo? ¿Sí? ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es exclusividad teológica? La exclusividad teológica es esta. Usted solamente puede adorar, temer y servir al Dios de Israel. Lealtad absoluta a un solo Dios. El cristianismo heredó eso del judaísmo. Y en ese sentido, a pesar de ser inclusivo socialmente, teológicamente era exclusivo también. En otras palabras, hacerse cristiano significaba abandonar toda lealtad a los dioses. Hacerse cristiano significaba abandonar toda lealtad a los dioses personales, a los dioses familiares, a los dioses imperiales y convertirse a uno nuevo. Solo y único Dios. Y rendir culto solo al Dios proclamado por los cristianos. Y en ese sentido, el cristianismo es teológicamente exclusivo, aunque socialmente es abierto e incluye a todo el mundo. ¿Me está siguiendo? Así que, diferenciándose del judaísmo, siendo una religión misionera y evangelística, por un lado, y por lo otro, compartiendo con el judaísmo su exclusividad teológica, el cristianismo no tenía competencia en el imperio. No tenía competencia. De haber sido evangelístico, pero no exclusivo, sin duda habría ganado adherentes. Pero el paganismo habría seguido siendo la religión del imperio. En otras palabras, los paganos habrían adorado al Dios de los cristianos como otro Dios más. Entre los muchos que tenían, otro ídolo más como Júpiter, como Apolo, como Diana, como Mitra, etc. De haber sido evangelístico y no exclusivo. Eso es todo lo que habría pasado. Por otro lado, si el cristianismo hubiese sido exclusivo, pero no evangelístico, el cristianismo se habría quedado aislado dentro del imperio. Se habría quedado aislado, como se quedó el judaísmo. En otras palabras, habría continuado siendo una religión marginal más, sin afectar al paganismo de forma sustancialmente magnífica. Entonces, ¿qué pasó? Que la herencia judía facilita al cristianismo realizar su trabajo de una manera única en la historia. Y eso lo hereda el cristianismo del judaísmo. El cristianismo hereda del judaísmo su elevado código de ética familiar. El cristianismo hereda del judaísmo su elevado código de ética social. El judaísmo legó al cristianismo por la vía sinagogal
la experiencia de tener una comunidad, de reunirse al menos una vez por semana, de participar en comidas festivas, de cantar juntos, de adorar juntos. En otras palabras, el cristianismo heredó del judaísmo una religión que afectaba cada una de las áreas de la vida de una persona. A nivel familiar, a nivel matrimonial, a nivel económico, a nivel social. Y eso hizo una enorme diferencia. Así que, heredando esto del judaísmo y ofreciendo la experiencia de una vida comunitaria, un sentido de pertenencia, un sentido de pueblo, el cristianismo fue cada vez siendo más popular en el imperio. Entonces tenemos 4 cosas que son críticamente importantes que permiten al cristianismo lo que el judaísmo no hizo. Primero, que fue una religión misionera, el cristianismo, y que sigue siendo una religión misionera. Y esto lo hizo diferente del judaísmo, que prefirió una política o un modelo de aislamiento del mundo pagano. Segundo, fue una religión inclusiva, no exclusiva. Y eso lo hace diferente al judaísmo, que prefiere no buscar nada afuera y mantenerse exclusivos en el mundo. Tercero, fue una religión teológicamente exclusiva, heredando eso del judaísmo en el sentido de que, como ya expliqué, hacerse cristiano significa abandonar toda lealtad a los dioses previos, rendir solamente pleitesía al Dios que ellos estaban predicando. Y cuarto, fue integral, heredando del judaísmo ese sentido total de integración. El cristianismo se transforma en una religión que abarcaba toda la experiencia humana, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel matrimonial, a nivel social, a nivel político. Y todas estas realidades facilitó el éxito del cristianismo, quien exigía que los paganos abandonaran sus ídolos, abandonaran sus costumbres paganas, abandonaran sus dioses paganos y se convirtieran al Dios que ellos estaban proclamando como su único Señor. Y el éxito fue tan extraordinario que ahora prácticamente todos los cristianos eran expaganos. Y eso facilitó que al menos 3 siglos después todo un imperio se vuelve cristiano, por así decirlo. Para el año 380 de la era común, el emperador Teodosio declara al cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Esto fue, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista histórico, la transformación social, cultural, religiosa y política más extraordinaria que el mundo haya conocido. Subvertir la religión de todo un imperio sin armas. Y eso, a esa transformación llamamos la primera reforma. ¿Qué pasó? El poder siempre tiende a corromper si no se toman las medidas apropiadas. El cristianismo, que en un momento dado se vuelve la fuerza social y cultural más poderosa de la historia, comienza a dar traspiés. Y eso fue observado por un monje católico de la orden agustina llamado Martín Lutero. Se retira a un monasterio, se dedica al estudio de la Biblia hebrea, se dedica al estudio del Nuevo Testamento griego, y como todo alemán inteligente, comparando lo que él leía en la Biblia con lo que estaba pasando en la iglesia, se dio cuenta que no había coincidencia, que había graves grietas éticas, teológicas,
y empíricas. Lutero no podía concebir la salvación por las obras cuando su entendimiento era que la salvación viene por la fe, como había enseñado y como él interpretaba de las cartas del Rabí Shaul de Tarso. Y como resultado de toda esa reflexión teológica, en ese tiempo de búsqueda, él llega a la conclusión de que la iglesia necesita una total transformación. Para bien de Lutero, la imprenta acaba de inventarse en Alemania, en Europa. Él traduce la Biblia al alemán y por primera vez los alemanes comienzan a leer la escritura judía en su propia lengua vernácula. Y clava sus 95 tesis de que él hizo gala en sus días. La gente le creía al sacerdote del pueblo, pero no tenía convicción propia porque no podían leer la Biblia. Con la traducción de la Biblia al alemán, el pueblo alemán tuvo acceso por primera vez a las escrituras sagradas y eso estableció la segunda reforma como un hecho irreversible en la historia. Por supuesto, el establishment cristiano confronta a Lutero, él se mantiene firme y se da esta segunda reforma que abarca a toda Europa. La victoria del protestantismo es impresionante. Primero en Alemania, luego en el resto de Europa, más tarde en América, hasta nuestros propios días. Ninguna persona medianamente instruida históricamente puede negar estos hechos que acabo de mencionar aquí. Son un crystal clear reality. And we can prove it historically. Entonces, si el cristianismo, ya sea por la vía de la iglesia católica o ya sea por la vía de la iglesia protestante o evangélica, es la madre de estas dos reformas, ¿por qué se requiere una tercera? ¿Cuál es la razón? Si el cristianismo creó el movimiento socioeconómico, cultural, político más grande que el mundo haya conocido, ¿por qué se necesita ahora, en el siglo XXI, una tercera reforma? La razón es empírica, la razón es teológica y la razón es profética. Porque todos nosotros estamos de acuerdo que las cosas no andan bien en las naciones cristianas. Todos nosotros sabemos que las cosas no andan bien en nuestras naciones que tienen una cultura judeo-cristiana. Desempleo, criminalidad, corrupción política, corrupción administrativa, inseguridad, falta de oportunidades para la juventud, narcotráfico, crisis educacional, falta de vivienda, insalubridad, desnutrición, ingresos per cápita paupérrimos, niveles de pobreza en la mayoría de los ciudadanos iberoamericanos, países donde 2, 3, 4 familias se llevan el 95% de la riqueza, contaminación ambiental, deuda pública, inflación galopante, contaminación de los ríos, contaminación de los mares. Incluso algunos países de corte cristiano han comprometido sus aguas subterráneas para pagar su impagable deuda externa. Y todos los que están en esas posiciones de poder son cristianos.
incluyendo nosotros aquí en Estados Unidos, incluyendo países cristianos en Europa como Francia, como España, Italia, Inglaterra. Hay una cantidad de datos aquí que no quiero abrumar. ¿Qué tipo de hombre está creando la cultura cristiana en pleno siglo XXI? Por supuesto que hay excepciones y por supuesto que no estamos buscando chivos expiatorios, pero estamos viendo las cosas empíricamente, como son. Y como cualquiera que viaja, como el doctor está acá o yo, que viajamos por nuestras naciones iberoamericanas y vemos los desastres que están pasando en nuestras naciones judeo-cristianas. Y el problema mayor, Villarreal, el problema mayor no es ni siquiera, fíjate, ni siquiera nuestros gobernantes, que son un problema, pero ni siquiera nuestros gobernantes, sino el tipo de pueblo, la materia prima biológica que llevan a esos gobernantes al poder. Porque cuando tú tienes un pueblo que por una Coca-Cola y un sándwich venden su voto sin importar quién sea el que eligen, entonces tú te das cuenta que tenemos un pueblo ignorante. Y la ignorancia mata a los pueblos. Como decía ese gran hombre del Caribe, que no quiero mencionarlo para que no me digan chauvinista. Ser cultos para ser libres. Ser cultos para ser libres. Un pueblo culto, tú no lo puedes engañar. Un pueblo inteligente, un pueblo que lee, un pueblo que conoce, tú no lo puedes engañar. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, estamos creando esta cultura cristiana, está creando una generación de pícaros sociales. Una generación que se quiere hacer rica sin trabajar. Que lo único que quieren es llegar al poder para hacerse ricos. Porque es imposible que un hombre como Maduro, que era chofer de taxis los otros días en Caracas, hoy tenga un edificio en China de 72 pisos administrado por uno de sus gángsters. I had to hold myself. Y Maduro dice que es cristiano, que anda con el Cristo en la mano. El Cristo de Chávez. El mismo crucifijo con el que bajó Fidel de las montañas. El mismo crucifijo que tenía Fidel aquí grande. La Virgen Santísima del Cobre que la bajó aquí de grande y que dijo, mi revolución es verde como las palmas, verde como las palmas. ¿Tú le vas a creer al diablo? Y este cristianismo, desde el punto de vista social, ha venido creando una generación que vive robando. Y uno lo ve. Ve cómo llegan. ¿Has visto las cajitas esas que guardan los periódicos? Que tú le echas 25 centavos y sacas un periódico. Le echas 25 centavos. No se lleva un periódico, se llevan 3 o 4. Los administradores de los hospitales son empresarios millonarios. El Estado manda una cantidad de recursos a nuestros hospitales. Impresionante. Ninguno, el 5% si acaso llega al paciente enfermo. El resto se lo roban en el camino.
y lo venden por debajo de la mesa. Por eso que nuestros hospitales en América Latina están crisis de salubridad, crisis de enseres, crisis de sábana, crisis de medicamentos quirúrgicos esenciales, crisis de laboratorio, porque todo se lo roban. Y todos son cristianos. Y el cristianismo ha venido creando una generación que vive robándose los cables de televisión, se cuelgan de los cables. Miren las telas de arañas que hay en nuestras ciudades de Iberoamérica. Todo el mundo robando electricidad, robando petróleo, robando gas, pegándose. Falsificando impuestos fiscales. Los políticos cometen fraude y son permisivos y no son penados. Y pareciera que todo el mundo lo hace y deshace y se vuelven inmunes al sistema legal. Y se ha venido creando una generación donde nuestros niños cada vez leen menos y cada vez son más traídos por las fuerzas de la ciencia ficción, de los juegos de internet, de la materia prima que le vendemos al Japón y Japón nos lo envuelve, nos los devuelve hecho un aparatico. Le vendemos nuestros desechos y nuestra basura por centavos y nos devuelven esa basura convertida en un aparatico por cientos de dólares. Hemos venido creando un sistema donde nuestros policías, donde nuestras fuerzas armadas reciben salarios vergonzosos que no les alcanza ni para pagar la renta de su casa y los expone siempre a la corrupción, al soborno, a la injusticia, porque la Biblia dice, no pongas piedra delante del ciego. Los maestros de la escuela pública en la mayoría de nuestras naciones son los más mal pagados, comprometiendo nuestro sistema educacional. Hoy día hay muchachos nuestros en América Latina que para graduarse de la universidad pública necesitan 10, 15 años. Porque es un problema tras otro, que la huelga de los maestros, que no hay libros, que la huelga de los secretarios, que la huelga de los buses, que la huelga, y le meten 15 años para graduarte de la universidad. Mientras eso está pasando en la cultura cristiana, en culturas no cristianas como la de Japón, lo que estamos viendo es impresionante. Los niños japoneses, por ejemplo, son expertos en computación, en redes sociales, en negocios online. Cuando un niño japonés sale del high school, sale hablando 4 idiomas. 4 idiomas. Expertos en computadoras. Los niños japoneses se tienen que leer 52 libros por año. Un libro por semana. ¿Cuántos se leen los nuestros? Son especialistas en hacer negocios con su iPhone. Entonces, ¿con quién van a competir nuestros hijos? O nuestros nietos. Los muchachos nuestros en Iberoamérica saben más de chistes de la farándula. Y saben más de moda. Y saben más de los artistas famosos. Pero muy poco de historia, muy poco de literatura, muy poco de matemática. ¿Quiénes son los héroes de nuestros hijos? ¿Quiénes son? Nuestros muchachos, si algo no pasa, van a dejar de ser Homo sapiens y se van a convertir en Homo videos.
Y hay chicos que si tú le quitas el teléfono, les da un ataque de pánico. Los padres hemos perdido la autoridad a un nivel tan grande que no somos capaces de decirle, ni en la sinagoga, decirle, dame el teléfono. Aquí a la sinagoga no se puede estar texteando, no se puede estar jugando. No podemos decirle, porque les da una tángana, hasta la policía le llaman. Eso no es así, Mari. Lo estamos viendo con nuestros. Entonces, aunque estas cosas, aclaro, estas cosas no son valores reales del judeocristianismo, no son valores reales del judeocristianismo. Nuestras naciones cristianas han hecho caso omiso de eso, han pisoteado esos valores y hemos creado una generación que, aunque nominalmente es cristiana, empíricamente es anticristiana. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo? Vamos a ir muy lejos. República Dominicana. Un país tan lindo, tan hermoso, tan maravilloso que los cubanos amamos tanto porque le debemos mucho a República Dominicana, con el generalísimo Gómez, con el indio Atuey, etc. Los cubanos que están aquí conocen esa historia. La República Dominicana tiene más del 52% de cristianos. 52% de cristianos. Es una nación judeo-cristiana, República Dominicana. Y de esa población judeo-cristiana, 52% son evangélicos, según las estadísticas. Sin embargo, la tasa de desempleo en los jóvenes supera el 14% de la población laboral. Y según una de las últimas estadísticas que se hicieron, 31% de los jóvenes dominicanos no tienen trabajo. En edad laboral, no tienen trabajo. Y entre las mujeres, el 28%. 25% de los embarazos que ocurren en República Dominicana se dan en niñas menores de 15 años. 25%. 60% de los jóvenes dominicanos se quieren ir del país. 47% de los adultos dominicanos se quieren ir del país. 30% de la población dominicana no tiene acceso en el siglo XXI a la energía eléctrica. La deuda pública supera el 50% del Producto Interno Bruto. Quiere decir que el 50% de los 7,000 millones de dólares que genera el fisco nacional tiene que irse a pagar la deuda externa. Y cada año hay que subsidiar algunos sectores, como el eléctrico, con más de 1,000 millones de dólares. Más del 30% de la población dominicana no tiene acceso a la salud médica. 300,000 niños en una nación cristiana como República Dominicana han sido identificados como esclavos laborales por la UNICEF. 300,000 niños en trabajo definido por la UNICEF como esclavizante. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que el cristianismo, que una vez fuera la fuerza social más poderosa que el mundo conociera, que subvierte al cristianismo, al paganismo en un punto determinado de la historia, hoy se encuentre así?
¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando? Aquí tenemos, en Miami, tenemos mega churches con 3,000, 4,000, 5,000 miembros, pero el alcalde de la ciudad es un brujo. ¿Cómo es posible que un país judeo cristiano como Cuba pueda haber soportado por más de 60 años un sistema esclavizante y anticristiano? ¿Cómo es posible que un país judeo cristiano como Venezuela pueda seguir sosteniendo un sistema que desgobierna esa nación? Y porque Dios metió la mano. Porque Colombia estuvo, como decimos los cubanos, al pico del aura. Y ahora México ganó a la izquierda. ¿Tú te imaginas? Cuba, Venezuela, países cristianos, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia. Que Colombia hubiese caído también en la izquierda y que México ahora en la izquierda. Imagina lo que habría pasado. Y son países cristianos. Y aunque hay separación en la mayoría de ellos de la iglesia y el Estado, culturalmente son países cristianos. Entonces, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? Entonces, ¿hace falta una tercera reforma o no hace falta una tercera reforma? La pregunta no es, después de entender esto, la pregunta, Alfredo, no es si hace o no falta. Pues, creo que todos estamos claros. ¿Qué hace falta? La pregunta es, ¿cuándo? ¿Y quiénes la van a producir? ¿Quiénes son los que están llamados a provocar esta tercera reforma en nuestras naciones? Y quiero terminar con algo que es muy extraordinariamente importante. Nuestro santo maestro, Yeshua Mashiach, maestro justicia de Israel y del mundo, dijo, cuando el Mesías venga, es lo que dijo el Ribi, cuando el Mesías venga, se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Todas las naciones. Y habrá una separación. Unas van a estar del lado izquierdo y otras van a estar del lado derecho. Las que están del lado derecho van a recibir el reino. Un reino extraordinario, la edad mesiánica. Las que están del lado izquierdo no participarán. ¿Y cuál es la medida para esa separación? Por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. En otras palabras, de acuerdo como sea la relación de esas naciones con Israel y lo que Israel representa, así será la separación. Eso te dice a ti, ya no te tengo que decir mucho. ¿Quiénes son los que van a causar la tercera reforma? ¿Quiénes son los que tenemos la responsabilidad de esa tercera reforma? Y si tú quieres que tu nación esté del lado derecho del Mashiach o del lado izquierdo del Mashiach, entonces algo hay que hacer.
Decía Gilel de Babilonia en su enseñanza, una generación antes de Yeshua: si no somos nosotros, ¿quiénes? Y si no es ahora, ¿cuándo? El tiempo ha llegado para que esta tercera reforma tenga lugar. El tiempo ha llegado para que nuestras naciones se despierten y lleven a las sillas de poder y de influencia a hombres justos, temerosos de Dios, que gobiernen con la Biblia en la mano. Que estén a favor de Israel, no en contra. Que tengan el valor de poner la embajada de su país en Jerusalén, no escondida allá en Tel Aviv. Y en la misma medida que nos vamos acercando a este tiempo del fin, iremos viendo cuáles son las naciones que estarán al lado derecho y cuáles son las que estarán al lado izquierdo. Para hacer eso, se requiere 3 lealtades: lealtad al Dios de Israel, lealtad a su Torah, a sus mandamientos, y lealtad a la demanda de la historia en este momento. Enseñar Torah a las naciones, llevar hombres justos a las zonas de influencia y de poder. Es palabra de orden para que esta tercera reforma tenga lugar. Y tiene que empezar por nosotros. Tiene que empezar por nuestros barrios. Tiene que empezar por aquí. Ahora vienen elecciones en unos días. Hay un hombre justo en el distrito 10, nuestro aquí, con el perdón de ustedes, que tal vez, pero que sirva de ejemplo. Ahora vienen elecciones el día de hoy. Lo peor que usted puede hacer es no ir a votar. Porque ¿cuál es la ley de los espacios vacíos? Hace 25 años que un brujo está dominando el distrito 10. 25 años. Que un brujo ahí sentado, dominando. Y se ha levantado un muchacho que estuvo aquí con nosotros el año pasado, ¿fue? ¿El año pasado? Santa María. Santa María. Hombre justo, temeroso de Dios. Muchacho joven, con un mundo por delante. Que está dispuesto a gobernar con los principios del reino de Dios. A ese muchacho hay que llevarlo. Hay que empujarlo, hay que orar por él. Se está enfrentando a un establishment impresionante. Y vamos a ver si antes de las elecciones lo traemos por acá, para que nos hable otra vez. Y si usted está en el distrito de él, vote por él. Juntos vamos a hacer que hombres justos se sienten en las sillas de poder y tomen el control del mundo. Como escribió Rabino Shaul en el primer siglo, la creación gime y aún está de parto, con dolores de parto hasta ahora, esperando que los hijos de Dios se manifiesten. Escrito está en nuestra Biblia hebrea: cuando gobiernan los justos, el pueblo está alegre. Cuando gobiernan los injustos, el pueblo gime.
si hay pueblos que gimen, es porque están gobernados por injustos. Y tenemos el derecho, por la Torá, de quitarlos del poder y reemplazarlos por hombres justos, con temor a Hashem y con Torá en sus manos. Esa es nuestra responsabilidad y ese es nuestro trabajo. Como dijo el Ribi, hay que hacer esto sin dejar de hacer aquello. Tenemos que seguir con el servicio de Torá, tenemos que seguir con nuestros rezos, tenemos que seguir con nuestro rollo de Torá, tenemos que seguir con nuestro kashrut, tenemos que seguir con todas nuestras cosas, pero no podemos olvidarnos que tenemos una responsabilidad con el mundo, porque ustedes son la luz del mundo y ustedes son la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor, ya no sirve más para nada. ¿Cuánto entendemos eso? Hoy la sedaká que se recoge, como es costumbre aquí en esta comunidad, y si ustedes de allá quieren hacerlo, lo pueden hacer también. Hoy la sedaká que se recoja en esta comunidad, como ustedes saben, no se queda acá, eso va para las naciones. Para sostener a hombres de Dios que con las uñas en las manos hicieron recursos, están sembrando Torá y cosechando reinos. Que el Eterno nos cuide, nos bendiga y nos proteja a todos. Y que esta palabra que hoy he compartido con ustedes y que me queme el alma, te queme también la tuya. Para que podamos hacer juntos lo que separados no podemos hacer. Que el Elohim de Israel bendiga tu casa, bendiga a tu familia. Que el Elohim de Israel bendiga tu mente y tu corazón. Y que este sea un tiempo de revelación para ti. Un tiempo de compromiso y un tiempo de lealtad con la Torá, con Hashem y con nuestras naciones. Shalom, shalom.